Vamos con la sección 4.4 en el documento. Se llama representación de funciones mediante series de Taylor y Maclaurin. Y tenemos lo siguiente en cuanto a lo que es la teoría. Dice definición de polinomios y series de Taylor y Maclaurin. Si f de x tiene n derivadas de c, el polinomio Pn de x, es decir, este, se llama polinomio de Taylor de grado n de f de x en c, es decir, centrado en c. Si c es igual a 0, entonces este polinomio se convierte en este de aquí. Y la c pues ahora toma el valor de 0, ¿no? Y se llama polinomio de Maclaurin de grado n. El polinomio de Maclaurin es un ejemplo muy particular del polinomio de Taylor, porque aquí c puede ser cualquier número real, pero si ese número real es 0, ese polinomio de Taylor se convierte en lo que se llama polinomio de Maclaurin. Por lo tanto, estos dos polinomios se pueden expresar mediante estas sumatorias. Esta es la sumatoria que se denomina serie de Taylor y esta la serie de Maclaurin. Pues recuerden, Taylor está centrado en C, donde C es cualquier número real diferente de 0, y Maclaurin está centrada en 0. Tenemos dos ejemplos, uno para series de Maclaurin y otro para series de Taylor, que les voy a resolver a continuación. Y estas son todas las actividades que debemos de hacer para resolver este ejemplo, ¿no? Y si se dan cuenta, esto de intervalo de convergencia, pues es lo que hicimos en el tema anterior, ¿no? Entonces vamos trayendo todo lo que hemos aprendido, lo vamos aplicando aquí también. Nos pide calcular la serie de Maclaurin y el polinomio de grado 4 de la función f de x igual a exponencial de x. Y la primera actividad que debemos desarrollar son derivadas y evaluaciones, y vamos a ver a qué se refiere esto. Vamos a tener entonces lo siguiente. Tenemos ya identificada la función, que es f de x igual a e a la x. Y necesitamos calcular las derivadas. ¿Cuántas veces debemos derivar la función? 4. El polinomio nos indica cuántas veces vamos a derivar. Si el problema no nos indica el grado del polinomio, tenemos que derivar tantas veces nos sea necesario para poder construir la serie de Maclaurin o la serie de Taylor. Ahorita se los voy a explicar conforme vayamos avanzando en este ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La función, y vamos a derivar. Con respecto a x, la función depende de x, ¿no? Recordando que ese es el comando en Scientific para derivar. Y si vamos a hacer la derivada, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y la cuarta derivada, pues eso lo podemos hacer con Scientific. No es propósito del curso la parte de las derivadas, ¿no? Y el comando entonces debe de cambiar. Aquí tenemos un 1. Es decir, es la primera derivada. Entonces, así, tendríamos la segunda derivada, la tercera derivada y la cuarta derivada. Evalúo, control E a la X. Y aquí pues está muy sencillo, ¿no? Pero ese es el comando que vamos a utilizar para resolver los demás ejemplos y ejercicios. Entonces, en las derivadas me va a dar, en todos me va a dar lo mismo, miren. ¿Por qué? Porque es la exponencial de x. Si la función fuera más compleja, pues esto iría cambiando, ¿no? Entonces ahí tenemos las derivadas, la función y sus derivadas hasta la cuarta derivada por el polinomio de grado 4. Y tenemos que evaluar. De hecho aquí dice derivadas y evaluaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a evaluar nuestra función. Como es de Maclaurin, evaluamos en 0. Y a la 0 es 1. Y evaluamos la primera derivada.
en 0 también, es decir, e a la 0 y nos va a dar 1, ¿no? Entonces, para este ejemplo, pues está muy sencillo. La segunda derivada da lo mismo. La tercera derivada da también lo mismo. Déjenme acomodar esto nada más. La tercera derivada y la cuarta derivada. Y desde la cuarta derivada en adelante ya se escribe de esta forma. Entonces va de nuevo, tenemos la función, sus derivadas, de acuerdo al grado del polinomio, si es que nos lo indica el problema. Si no, derivamos cuantas veces sea necesario y luego evaluamos. Evaluamos la función y cada una de sus derivadas. Entonces ya tenemos la función, sus derivadas y sus evaluaciones. Muy bien. Vamos a formular entonces el polinomio de Maclaurin de grado 4. Recordando que esta sumatoria es la que me va a dar ese polinomio. Y este polinomio, si yo lo hago desde 0 hasta 4, que es el polinomio de grado 4 que me pide el problema para calcular, entonces yo voy a tener lo siguiente. En la primera iteración es cuando n es igual a 0, es decir, aquí es 0, aquí es 0 y aquí es 0. En la segunda iteración es cuando n es igual a 1 y a 1. En la tercera iteración, perdón, es cuando f es igual a 2 y a 2 aquí en la n. En la siguiente iteración es 3, 3 y 3. Y en la última iteración, que es la que me da el grado del polinomio, tengo ahora 4, 4 y 4. Y lo que yo debo sustituir son estas. Es mi función evaluada en 0, la primera derivada evaluada en 0, la segunda derivada evaluada en 0, la tercera derivada evaluada en 0 y la cuarta derivada evaluada en 0. Y ya tengo yo esos resultados. Voy a traer todo esto. Y aquí tengo que va a ser 1, 1, 1, 1 y 1. Y esto es el polinomio de Maclaurin de grado 4. Con base en el polinomio de grado 4, vamos a formular la serie de Maclaurin. Y yo debo de tener claro, la serie la formulo desde 0 hasta el infinito. Y con base en las iteraciones, a los cambios en cada una de las iteraciones, yo aquí tengo un 1, aquí tengo una n factorial y voy a tener aquí una x a la n. Y si yo resuelvo esto nuevamente, me tiene que dar cada uno de estos términos. Cuando n es igual a 0, 0 factorial, x a la 0. Cuando n es igual a 1, 1 factorial, x a la 1. Cuando n es igual a 2, 2 factorial, x cuadrado.
Y así puedo hacer los otros dos y me puedo ir hasta el valor de n que yo necesito. Aquí va a ser 3, 3, 4 y 4. Esta serie es el tipo de problemas que estuvimos analizando en la sección anterior. ¿Estamos de acuerdo? Tiene la misma forma. Por lo tanto, si yo empiezo a trabajar con el intervalo de convergencia, pues debo de aplicar alguno de los criterios. Como tengo una n factorial, el criterio que debo de aplicar aquí entonces es el del cociente. Y vamos a desarrollar paso por paso. Este es mi valor de AN. Pues voy a tener esto, y donde está la n vamos a poner n más 1. Pues aquí también n más 1. Y después de aplicar la ley de la tortilla voy a tener xn y n factorial aquí arriba. Y para simplificar, tengo entonces n factorial entre n más 1 factorial. Y yo tengo claro ya que esto lo puedo simplificar de esta forma. Por lo tanto, como resultado me queda 1 sobre n más 1. Y x a la n más 1 entre x a la n, misma base, exponentes se restan y me queda x. Por lo tanto, la simplificación aquí la coloco como el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x sobre n más 1. Y si n tiende a infinito, entonces esto es igual a 0. ¿Y qué es lo que pasa cuando el límite me da 0? Bueno, yo concluyo lo siguiente. El centro, como es una serie de Maclaurin, es evidente que es c igual a 0. Y como el límite nos dio 0, concluimos que el centro está en c igual a 0, porque es una serie de Maclaurin, es decir, converge para todo valor de x. X pertenece a los reales. El radio de convergencia es infinito, por lo tanto, el intervalo de convergencia es de menos infinito hasta infinito. Y lo que resta ahora es graficar. ¿Qué vamos a graficar? La función original, que en este caso es f de x igual a e a la x, y el polinomio. El polinomio de grado n, que en este caso es de grado 4. Vamos a graficar esto. Que es la función exponencial, y vamos a graficar el polinomio. Está centrada en 0. Vamos a acomodar la gráfica para que se observe esto correctamente. Lo voy a poner de menos 3 a 3. La cuadrícula. El dominio lo voy a restringir también. De menos 3 a 3. Y el rango lo voy a poner de 0. Y le voy a poner 20. Si es necesario modificar algo, regresamos aquí a la función. Ancho 10 centímetros, alto 6 centímetros. Y vamos a añadir un objeto para poner el centro de la función. Y tenemos que va a ser en 0
y la función evaluada, la función original evaluada en 0. Aquí indico que es un punto y lo voy a poner en color rojo. Y vamos a ver cómo se observa ahora la gráfica. La función en color verde es e a la x, es la función original. La función en color azul es el polinomio de grado 4. Ese polinomio de grado 4 es una aproximación a la función original y tiene la particularidad de que en el centro siempre deben de ser iguales. Conforme vamos avanzando, tanto a la derecha como a la izquierda, vamos a ir observando que el polinomio se va a ir alejando de mi función original. Pero entre más términos tenga el polinomio, el dominio en el cual son iguales va a ser más grande. Entonces, eso es lo que hay que tener presente con esto que estamos haciendo. Los polinomios y series de Taylor y Maclaurin nos van a dar aproximaciones a una función original en forma de un polinomio. Y aquí, en este caso particular, como la función tiene un intervalo de convergencia de menos infinito hasta infinito, yo puedo graficar entonces la serie de Maclaurin completa y me va a dar lo mismo que lo que está en color verde. Los voy a mostrar ahorita. Voy a añadir un nuevo objeto. Aquí está la función, que es la serie de Maclaurin. Le voy a poner otro color. Vamos a poner la punteada. Y debe de estar exactamente igual que la que está en color verde. Y eso quiere decir lo siguiente. Esta serie, desde 0 hasta el infinito, es exactamente igual a la función e a la x. Esto solamente lo puedo concluir cuando el intervalo de convergencia me da de menos infinito hasta el infinito. Pues va de nuevo. Si el intervalo de convergencia nos da de menos infinito a infinito, debemos graficar la función, el polinomio de grado n y la serie de Taylor o Maclaurin, dependiendo de lo que corresponde al problema. En el segundo ejemplo tenemos que calcular la serie de Taylor y el polinomio de grado 4 de la función f de x igual al logaritmo natural de x. Como es una serie de Taylor, el problema nos tiene que decir el centro. En este caso es centrada en c igual a 1. Como le hicimos entonces en el primer ejemplo, tenemos la función, que en este caso es logaritmo natural de x, y tenemos que calcular 4 derivadas. La primera derivada del logaritmo natural de x, la segunda, la tercera y la cuarta. Aquí le indico que va a ser la segunda derivada, la tercera derivada y la cuarta derivada. Vamos evaluando 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x nos lo va a dar aquí. Menos 1 sobre x cuadrada. La derivada de menos 1 sobre x cuadrada sale aquí. 2 sobre x cúbica. Y la derivada de 2 sobre x cúbica. Menos 6 entre
x cuarta. Y aquí, muchachos, lo que debemos de tener claro es que este y este numerador son una serie que en particular es 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial y 3 factorial. Pues tenemos que empezar a visualizar eso en los resultados para poder resolver el problema de manera adecuada. Vamos a hacer las evaluaciones. En este caso, evaluamos en 1 porque es el centro que nos dice el problema. Y el logaritmo natural de 1 es 0. Eso quiere decir que es un término nulo. Luego, la primera derivada evaluada en 1 es esto y me queda 1. La segunda derivada evaluada en 1 va a ser así. Y esto me queda menos 1. La tercera derivada evaluada en 1 va a ser 2 entre 1 al cubo, es decir, 2. Y finalmente, la cuarta derivada evaluada en 1 va a ser menos 6 entre 1 a la 4, es decir, menos 6. Y esto de aquí no es otra cosa que 0 factorial menos 1 factorial, 2 factorial y menos 3 factorial. El polinomio lo voy a formular con esto. Desde n igual a 0 hasta 4. En la primera iteración voy a tener aquí 0 factorial, 0, y el centro es 1. 0 nuevo donde tengo la n. Más. En la segunda iteración voy a tener 1, la primera derivada, 1, y el centro aquí es nuevamente 1. En la tercera iteración tengo ahora 2, 2, 2, 1 y 1. 3 factorial, 3, tercera derivada, 1 y 1. Y finalmente voy a tener 4, 4 y 4. Y ya tengo yo todas las evaluaciones, que fue lo que hice en la parte superior. Todo esto. Por lo tanto, vamos a sustituir. La función evaluada en 1 me dio 0. La función evaluada en 1 me dio 0 factorial. La segunda derivada evaluada en 1 me dio menos 1 factorial. Menos 1 factorial. La tercera derivada evaluada en 1 me dio 2 factorial.
y la cuarta derivada evaluada en 1 me dio menos 3 factorial. Simplifico los términos nulos, es decir, esto que me dio 0, ya no lo debo de poner. Y me queda entonces de esta forma. Y ahora, a partir de aquí, yo ya puedo escribir la serie de Taylor, pero también puedo simplificar. Si simplifico, vamos escribiendo, miren. 0 factorial entre 1 factorial, 1, se cancelan. 1 factorial entre 2 factorial, 1 medio, se cancelan los factoriales. Y aquí voy a tener 1 sobre 1. 2 factorial entre 3 factorial, 1 tercio. 3 factorial entre 4 factorial, 1 cuarto. Y de esta forma va a quedar más sencilla la serie, porque ya no me voy a tener que formular un factorial. Aquí queda evidente que el numerador queda constante como 1 y el denominador va de 1 en 1, igual que este exponente. Entonces, el polinomio de grado 4 de esta serie de Taylor va a estar dado por la sumatoria. Y aquí tengo que elegir en dónde quiero comenzar. Como el primer término fue nulo, cuando la n fue igual a 0, pues comienzo en n igual a 1 y modifico entonces este valor. Voy a tener S1 permanece constante. El denominador va a cambiar de 1 en 1 con respecto al valor de n. Y voy a tener x menos 1 elevado a la n. Y en la primera iteración voy a tener 1, luego cuadrado, cúbico y cuarto. Igual en el denominador, en la primera iteración voy a tener 1, 2, luego 3, luego 4. ¿Qué me hace falta aquí? Este cambio de signo, que yo ya he visto en los ejemplos anteriores de la sección anterior, cómo se formula este cambio de signo con es como una función, una serie alterna, ¿no? Sería menos 1 elevado a la n. Y aquí tengo que tener claro cuánto debe de valer el primer signo, si es positivo o negativo. En la primera iteración debe ser positivo, y si n es igual a 1, entonces aquí para que esto dé positivo, yo le tengo que sumar un 1, y en la primera iteración sería menos 1 al cuadrado. En la segunda iteración sería menos 1 al cubo, y me queda negativo. En la tercera iteración sería menos 1 a la cuarta, queda positivo, y en la última iteración sería menos 1 a la quinta, y me vuelve a quedar negativo. De la siguiente forma, lo vamos a hacer como en el ejemplo anterior, paso por paso. Iteración por iteración, yo voy a tener aquí 1, 1, y 1 más 1 va a ser al cuadrado. Es decir, esto va a quedar positivo, y me da este término. Luego, voy a tener menos 1 a la 2 más 1, y esto me va a quedar aquí cúbico, por lo tanto, esto va a ser negativo, y ya puedo eliminar esto, esto y esto, y aquí va a ser 2, y aquí va a ser al cuadrado. En la tercera iteración voy a tener 3, 3, si aquí es 3 me va a quedar a la cuarta, y me va a cancelar ese negativo, y me está dando entonces este término. Finalmente, voy a tener 4, 4 y 4, y me va a quedar a la quinta, va a ser una potencia impar, por lo tanto esto va a quedar negativo de esta forma. Y entonces esta sumatoria, o notación sigma, como lo vimos en la primera unidad, me permite expresar mi polinomio. Y en este caso, ya que vi
que sí funcionó. No debo olvidar aquí ponerle el infinito. Vamos con el intervalo de convergencia. Y si tenemos la sumatoria de esta forma, creo que es evidente que podemos aplicar el criterio de la raíz. Y entonces obtenemos lo siguiente. Cuando n tiende a infinito, y esta raíz n, al expresarlo como potencia racional, tendríamos lo siguiente. Y cuando n tiende a infinito, esto es igual a 1, la raíz n de n cuando n tiende a infinito es 1. Esto, el mismo valor absoluto me ayuda a cancelarlo, además de cuando el límite de n tiende a infinito. Estos dos se cancelan, por lo tanto, como resultado yo aquí tengo el valor absoluto de x menos 1. Con base en este resultado, yo debo de concluir lo siguiente. Primero pongo el centro, que en este caso está el problema me lo dice, ¿no? En c igual a 1. Y tengo que converge si el valor absoluto de x menos 1 es menor a 1. No hay nada que despejar. Diverge si el valor absoluto de x menos 1 es mayor a 1. El radio de convergencia es 1. Y el intervalo de convergencia es x que pertenece. Y si está centrada en 1 y el radio es 1, entonces c menos r y c más r. Y esto nos va a dar 0 y 2. Y tenemos que determinar si son abiertos o cerrados cada uno de estos límites. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, identificamos nuevamente nuestra función, que en este caso es la serie de Taylor que construimos. Y vamos a evaluar en cada uno de los límites, es decir, vamos a evaluar en 0 y vamos a evaluar en 2. Y si evaluamos en 0, eso implica que aquí vamos a tener 0. Por lo tanto, aquí vamos a tener menos 1 a la n. Misma base, puedo sumar exponentes. Y vamos a ir simplificando. Y me va a quedar entonces menos 1 a la 2n más 1. Este menos 1 a la 2n implica que siempre va a ser cuadrado. Entonces, yo lo podría separar de la siguiente forma. Y esto me permite a mí ver que puedo cancelar esto y me cambia entonces el signo de la sumatoria. Me quedaría así. 1 sobre n.
Y este 1 sobre n, en los ejercicios que ya resolví, yo tengo que diverge por el criterio de las P series. Y el criterio de las P series me dice que diverge si P es menor o igual a 1. Diverge por el criterio de las P series, recordando que diverge si P es menor o igual a 1. Eso quiere decir que este es abierto. Lo voy a poner aquí, abierto. En el otro límite, cuando es 2, aquí voy a tener entonces 2. Voy a empezar a simplificar y voy a tener ahora 1 a la n, que siempre es 1. Y esto es así. Es una serie alternada. Aplicando el criterio de las series alternadas, calculo el límite cuando n tiende a infinito de a n, es decir, de 1 sobre n, me da 0, cumple, de acuerdo al criterio. Debo de verificar esta desigualdad, es decir, 0 menor a 1 sobre n más 1 menor o igual a 1 sobre n, lo cumple también. Por lo tanto, converge por el criterio de las series alternadas. Y si converge, esto es cerrado y esto es cerrado. Y este sería entonces el intervalo de convergencia de esta serie de Taylor. Vamos a graficar. La función en este caso es f de x igual al logaritmo natural de x, recordando que está centrada en 1. El polinomio de grado 4 que obtuve fue el siguiente. Este aquí ya simplificado. Y la sumatoria así. Vamos a graficar compute, los 2D, implicit. El intervalo de convergencia me quedó de 0 a 2. Voy a restringir entonces el dominio de menos 1 a 3. Voy a poner aquí menos 2 a 2. A ver si se ve bien, si no ahorita lo cambiamos. El tamaño 10 por 6. Y eso es la función f de x igual al logaritmo natural de x. Esta es la que está en color verde. Si un poquito pixeleada, vamos a darle un poquito más de puntos. Y le voy a poner 100. Ahí está. Voy a graficar el polinomio, que es esto. Voy a poner el centro. Pues lo pongo como un punto que va a ser el centro, que es 1, y la función evaluada en ese centro.
Y aquí está el punto. El intervalo de convergencia me dice que cuando este polinomio tiende a infinito, tal cual está la sumatoria, entonces la función en color azul va a ser igual a la función en color verde en el intervalo x que pertenece desde 0 hasta 2. Así. Si es abierto, quiere decir que por el lado izquierdo, nunca van a ser iguales porque el logaritmo natural tiene una discontinuidad infinita. Y esto es un polinomio. Los polinomios nunca van a tener discontinuidades infinitas. Entonces se va a acercar, pero nunca va a ser igual, aún en el infinito. Y aquí sí, aquí en el infinito, por este lado, por 2, sí van a ser iguales. Eso quiere decir que este espacio que se ve aquí va a disminuir hasta ser igual a 0 en el infinito. Es decir, cuando tengo una infinidad de términos aquí en el polinomio.